El Señor les bendiga. Continuamos tratando la doctrina de eclesiología. En particular, en esta clase, de manera poética, vamos a hablar de las metáforas relacionadas con la iglesia. Cómo se explica el ser de la iglesia a través de la figura literaria y además, en las dos presentaciones o diapositivas finales, hablaremos de la misión de la iglesia. Comenzamos entonces. Dentro de estas metáforas, lo primero que vamos a mencionar es la iglesia como la familia del Señor. En los dos primeros pasajes que se ven acá, habla de cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les dijo, ustedes por lo tanto van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús, haciendo cercano a Dios, creador del cielo y de la tierra, como un padre de familia. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La iglesia es una familia y debe ser considerada así por los miembros de la iglesia, por los fieles que se congregan en un local determinado, en un templo, en una región o en una población determinada. Son familia del Señor y deberían comportarse y deben comportarse, como seguramente lo hacen muchos, como hijos del Señor. La iglesia como una comunión de creyentes. En el libro de Hechos 2:42 hay un versículo que es muy conocido por todos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que llamaba la atención y debe seguir llamando la atención en este tiempo es la comunión que existe entre los miembros de una congregación. Son hijos de Dios, son familia del Señor. Entonces esta familia del Señor manifiesta una comunión distinta a la de otras organizaciones o instituciones. Es una institución única que tiene vida mediante el poder del Espíritu Santo en la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, debe llamar la atención hacia afuera la comunión que hay entre estos hijos del Señor. La iglesia como un equipo de atletas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 26, leemos lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo sabía que el cristiano necesita ejercitar su voluntad, necesita saber que esto no es de un día para otro, es una carrera que va a tomar años. Y en años el creyente debe ejercitar su voluntad para prepararse, para luchar, para ir al encuentro de su Señor. No descuidarse, porque los atletas, como él ocupa esta imagen, se preocupaban durante todo un año para una carrera. Nosotros no tenemos todo un año, tenemos todo el tiempo de vida que vivamos aquí esperando al Señor. Y debemos correr por una corona que es incorruptible. Así que es animarlos
a que luchen, a que sigan adelante, no se cansen. Queda un camino por recorrer y necesitamos llegar a la meta. La iglesia como el ejército del Señor. Hace años atrás existía la idea del ejército del Señor muy fuerte en las congregaciones. En estos últimos años esa idea se ha ido perdiendo, quedando de lado. La iglesia se ha vuelto, como decía hace un rato conversando con una hermana, almática. Las alabanzas que se cantan ya no son alabanzas de lucha, alabanzas de guerra, no es de compromiso con el Señor, son de adoración, son lo que yo siento, lo que puedo yo expresar, lo que yo sé, pero todas referentes más centradas al ser humano que en lo que es el Señor para la iglesia. Y el Señor es el capitán. Él es el que lleva su ejército a la batalla. Pero la iglesia, ya ese enfoque de ser el ejército del Señor, lo ha dejado de lado. En 2 de Corintios, capítulo 4, perdón, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos armas poderosas en Dios, la palabra, la oración, para derribar todo argumento. Pero en nuestra mente tiene que estar la idea, o volver a estar la idea en las congregaciones, de que la iglesia es el ejército del Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades. El ser cristiano no quita el que, como cualquier otra persona, suframos enfermedades, traiciones, desilusiones, problemas económicos. Pero todo esto debe entenderse como parte de la vida, y que todo eso no puede enredarnos a nosotros por agradar al Señor. Debemos seguir adelante, debemos agradar al Señor. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, y la primera parte del versículo 9 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Te encargo a ti que milites, te encargo a ti que seas como un soldado de Jesucristo, te encargo a ti que sigas adelante, porque Dios ha puesto su mirada en ustedes. La iglesia como el rebaño del Señor. El líder espiritual de una iglesia local es llamado pastor, de ahí el rebaño del Señor. Tenemos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es la iglesia del Señor, pero el Señor, mediante el Espíritu Santo, ha puesto obispos, y sabemos que obispos y pastores son sinónimos en el trabajo que hacen, por lo menos en la época del Nuevo Testamento. Así que es el rebaño del Señor,
no es el rebaño del pastor de la iglesia local. La iglesia es del Señor, pero Él ha puesto líderes, y en este caso pastores, para que apacienten esas ovejas en particular. Entonces la iglesia sí es un rebaño del Señor. La iglesia como escuela del Señor. En la gran comisión el Señor envió a que enseñasen también lo que Él había dicho antes. La iglesia como siervo o administrador. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En la iglesia somos siervos y somos también administradores de lo que Dios ha dado a la iglesia, y que cada uno de los miembros de la iglesia en ese servicio sea hallado fiel. La iglesia como un edificio. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15, solo voy a leer parte de ellos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es como un edificio que se edifica con la gracia de Dios. La iglesia como un misterio. En Colosenses 1, 25, 27 habla de este misterio que está dentro de la iglesia y en vosotros, que es, explica Pablo, que es Cristo. El misterio que está dentro de la iglesia es Cristo en vosotros. Y ese misterio se debe conocer. Cuando la Biblia habla de misterio, no es como se usa en películas o filmes como para causar sustos, angustia. No, la Biblia cuando usa la palabra misterio es algo que ha estado escondido, pero dispuesto a ser conocido. Entonces el misterio que es Cristo en vosotros debe ser conocido por todos aquellos que no son creyentes. Entonces en la iglesia hay un misterio, personas que no entienden lo que sucede con estas personas que están dentro de una iglesia, porque hay algo dentro de ellos que los hace diferentes, vivir de manera diferente, hablar de manera diferente, comportarse de manera diferente, ver la vida de manera diferente, porque hay un misterio en ustedes. Y ese misterio es Cristo en ustedes, dice Pablo. Entonces ese misterio es el que debe ser conocido por la gente que no es cristiana. La iglesia como un real sacerdocio, escogidos y han pasado de tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Ese real sacerdocio debe anunciar las virtudes de Cristo. La iglesia como la novia de Cristo. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9 dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La novia de Cristo, la novia se ha preparado con acciones justas. Entonces, la iglesia, que es la novia del Cordero, debe tener acciones justas en preparación para ir al encuentro de su novio. La iglesia como embajadora del Señor. Aquí leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
hay muchos pasajes que se menciona la gran comisión, pero este versículo en medio de Segunda de Corintios es también la gran comisión. Es que cada creyente es un embajador y este embajador debe rogar en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iglesia como la columna y baluarte de verdad. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia como santuario del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no, sino que es en la iglesia. Y esto lo confirmamos con otros versículos más. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es el templo de Dios. Las personas son el santuario de Dios. La iglesia como peregrina. Cuando hablamos de que la iglesia es peregrina, es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no podemos tener un apego tan fuerte a esta vida como para olvidarnos de lo que está por venir. El Señor viene y viene por su iglesia, una iglesia que está centrada en su palabra, en la adoración, en la exaltación de Cristo. La iglesia como el camino. A los cristianos, en primer lugar, se les llamaba lo del camino, haciendo referencia simbólicamente a que Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces, cuando se habla de la iglesia como los del camino, hace referencia a Jesús. La iglesia es el camino, como el camino que sigue la huella de su Señor. La iglesia como la herencia del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa herencia son ustedes también. La iglesia como la obra maestra del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 10 hay una palabra que es hechura, pero esta palabra, como se traspasa del griego, es poema, también definido como una obra primorosa. La iglesia es la obra maestra del Señor y debe ser vista por todos los demás así. Entonces, la pregunta que queda es: ¿cómo estamos reflejando nosotros esa obra del Señor, una obra maestra, una obra de arte preciosa, hacia el mundo? La iglesia como luz del mundo. Pasajes conocidos. Ustedes son la luz del mundo. Es la iglesia la que debe alumbrar y ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia como sal de la tierra, igualmente. La iglesia como pesquera del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto no es de un día para otro. Se necesita capacitación, y el Señor dio esa capacitación a sus discípulos por 3 años.
Entonces, Él capacitó a estos que estaban congregados alrededor de Él para ser pescadores de hombres. Y hoy debe la iglesia seguir teniendo esa intención y eso en mente. La iglesia es pescadora. La iglesia es la que llama a otros a servir a Dios. La iglesia también se puede ver como un crisol. En la vida de iglesia los creyentes están en el crisol de Dios, siendo probados y aprobados. Quiere decir que allí también se revela el carácter de los hermanos, porque en una familia uno se muestra tal cual es, y siendo la iglesia la familia del Señor, es allí donde se comporta de manera más natural, y es allí donde se ve su carácter, es allí donde es probada su paciencia también con algunos hermanos, y también son aprobados a través de las cualidades, las capacidades que tienen para servir al Señor. El reino de Dios se ha definido de tres maneras: la propia persona de Jesús, el tiempo en que Él reina y la iglesia como el reino de Dios. Y eso es lo que explicamos en este sentido, que la iglesia es como el reino de Dios. El poder, la autoridad y el mensaje del reino de Dios fueron introducidos a la era presente por Jesús y puestos sobre la iglesia. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene el mensaje del reino. Y ese mensaje es el que debe ser entregado, dado a conocer. El reino como establecimiento físico aún por venir. Hablamos nosotros del reino milenial, pero como dominio ya ha entrado en la era presente, porque Jesús es Señor de la iglesia, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia no es en sí el reino de Dios, pero es donde debe manifestarse con mayor fuerza su palabra y su voluntad. Si no reflejamos, si no damos a conocer que la iglesia es como el reino de Dios, entonces, ¿qué queda para aquel que no sabe de Jesús? Que no sabe cómo es la iglesia. En estas metáforas o palabras poéticas, hemos descubierto que la iglesia es familia, es luz, es sal, es reino, es un ejército y más. Porque cada una de estas palabras, cada una de estas indicaciones revela un área de la iglesia. Entonces podemos tener una imagen completa de cómo es y cómo debería ser la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Es la iglesia la que tiene el mensaje. No podemos pensar nosotros que otros entreguen el mensaje, no es así. Porque la iglesia es la embajadora. Los miembros de la iglesia, los creyentes, ustedes son embajadores que van a rogar en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Estas dos diapositivas últimas de esta clase se relacionan con la misión de la iglesia y es una misión doble. Se puede definir como ministerio o misión de la iglesia la evangelización y la edificación. En cuanto a la evangelización, puede definirse como los esfuerzos hechos por la iglesia para la salvación de los hombres del pecado y error. La luz y la sal son dos símbolos potentes de lo que debe ser la iglesia con el fin de preservar y traer iluminación al mundo. Ya lo mencionábamos. La iglesia es luz, la iglesia es sal. Ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra, para iluminar, para salar, para purificar, para mantener a raya el pecado a través de su testimonio también. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es la iglesia la que tiene una tarea. Lo mencionábamos dentro de lo que son las metáforas. Luz, sal, embajadores, el reino de Dios que se manifiesta, el ejército del Señor que lucha y se mantiene firme. Es la tarea hacia el exterior. Pero hacia el interior de la iglesia tenemos lo que es la edificación. La edificación puede definirse como el crecimiento de la iglesia en la verdad y en la gracia. Una vez salvados, los pecadores deben ser doctrinados en la verdad de las Escrituras. Hay 5 agentes que ayudan en esta labor. La palabra de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículos 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El ministerio cristiano. Vimos esto en la clase anterior. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque tienen que ser edificados. El versículo 13, del 2 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el ministerio cristiano, los ministros mencionados allí, su tarea es edificar, perfeccionar a la iglesia. El Espíritu Santo como agente de edificación. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente. Mas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia será edificada cuando busque ser llena del Espíritu Santo, cuando mantenga esa comunión y viva en el Espíritu. Los dones espirituales de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 12 son muy conocidos, también llamados dones carismáticos. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Los dones en la iglesia no son para engrandecimiento de la persona en la cual se manifiestan. Son para bendecir a la iglesia, para edificación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, para que la iglesia sea fortalecida a través de los dones que Dios manifiesta mediante el poder del Espíritu Santo. Y en último lugar tenemos las ordenanzas o sacramentos que sirven para edificar la iglesia.
bautismo en agua y Santa Cena. Entonces tenemos distintas formas de llamar a la iglesia y por supuesto hay una que mencionar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es Dios. Y por lo tanto Dios debe manifestarse plenamente también a través de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que es la iglesia en cada uno de sus formatos, en cada una de estas metáforas relacionadas. Cómo se muestra la iglesia es como las personas no creyentes verán también a Dios a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es reflejo de lo que Dios ha hecho, del poder de Dios en transformar, en perdonar pecados, en restaurar vidas, en dar fortaleza, en dar aliento, en consolar. Porque Jesús también da consolación, porque él mismo padeció y por lo tanto puede consolar a aquellos que lo necesitan. El Señor le bendiga, el Señor le cuide y gracias por darse el tiempo de escuchar esta lección.